¿Qué tal, inversores? Bienvenidos a su canal. Hoy les traigo este video. Les voy a mostrar algunos índices y bueno, algunos indicadores que miden la volatilidad, ya que si recuerdan, a principios del 2022 toda la bolsa de valores empezó a caer. Muchas personas empezaron a comprar en máximos históricos en el 2021 y eso fue muy malo, ya que hay personas que aún siguen teniendo pérdidas de hasta el menos 60%. Va que va. Ellos no se han podido recuperar y sí necesitan una buena alza para que tan siquiera queden en tablas en su portafolio. Va que va, pero para que no te pase, te voy a mostrar estos indicadores, este índice o los índices que tienes que seguir para ver y cómo va a seguir la volatilidad del mercado, si tienes que vender o no, ¿vale? Bueno, aquí te voy a mostrar esto. Lo primero a checar es el índice de volatilidad que se llama VIX. Ahorita te muestro cuál es. También podríamos checar el oro, ya que ese es un buen indicador de que va a pasar algo. Va que va. También, bueno, podrías seguir cualquier índice que tú quisieras. Como nosotros seguimos acciones mexicanas, vamos a checar el índice IPC México. Recuérdalo, tú puedes hacerlo con el SP500, a lo mejor con algún otro índice de otro país. Va que va. Bueno, lo que yo te explicaba antes de eso, yo vi que muchos youtubers te explicaban de la fórmula o de la estrategia DCA. Esa significa que tú vas a ir comprando a la baja conforme vaya cayendo tu acción. ¿Ok? Entonces tú vas bajando tu costo promedio y en un momento vas a tener un costo más bajo. Y así es como vas bajando tu precio y cuando llegue a subir tienes una ganancia. Bueno, el DCA es bueno, la estrategia DCA es buena, pero ellos te la decían antes de que pasara algo. Recuerda, esta estrategia de DCA es buena, pero tú tienes que hacerla cuando ya sepas que estás en el fondo. Va que va. Ahorita te voy a mostrar para que más o menos te des una idea cuándo podrías empezar la estrategia DCA para seguir comprando, pero ya barato. Ya no compres caro. O sea, si te fueras a caer tu acción que cayera, no sé, la tuvieras en 200 y de repente cae a 100, tienes que esperar un poco más para que la estrategia sirva. Va que va. Ahorita te muestro cómo. Pero bueno, ellos también te decían que hicieras eso. ¿Para qué? Para que hubiera más volumen y ellos poder salir de sus posiciones. Ellos lo único que querían es que tú metieras más dinero. ¿Para qué? Para que valiera un poquito más su acción y salirse ellos. ¿Vale? Tengan mucho cuidado, no hagan caso en eso. La estrategia de DCA es buena, pero como te lo digo, compra barato. O sea, si cae tu acción que estuviera 200 pesos y de repente cae a 100, espérate un poquito. Los indicadores te lo van a marcar. Cuando los indicadores ya te marquen que casi llegas al fondo, ahí empieza a comprar. Ahí es donde tú ya puedes entrar y supongamos que la acción cayó a 90 y tu acción tú la tienes a 200. Al momento de ir comprando, tu acción va a ir cayendo muchísimo y tu costo promedio va a ser muy bueno. Recuérdalo. Y bueno, vamos a lo que te traje. Vamos a verlo. Bueno, aquí te pongo un ejemplo. Este es del IPC México, donde aquí arriba, aquí empieza la caída, como te lo marqué. Bueno, los indicadores te marcarán tus posibles, los posibles fondos de cada acción. Más o menos aquí como en esta me marcó estas entradas. O sea que tú aquí podías haber comprado ya para aplicar la estrategia del DCA y poder comprar más barato. Así tu costo promedio bajaría muy rápido. O sea que si tu acción valía, no sé, 200 pesos y la llegaras a comprar ya en 80, bueno, tu acción caería un chingo. O sea, bajaría muchísimo dinero, ¿vale? Así empezaría la estrategia DCA, pero solamente compra en los fondos, ¿vale? Tú ya sabes los indicadores que te he enseñado en investing.com. Así lo irás checando y podrás comprar ya más barato para empezar la estrategia DCA. Bueno, aquí también te voy a mostrar el video de algunos ejemplos que te hice para que veas la volatilidad. Bueno, vamos allá. Bueno, lo que tienes que hacer es entrar aquí a investing.com. Vamos a buscar el índice VIX, que es el índice de volatilidad que ocupan mucho en Estados Unidos. Este índice es muy bueno. Ahorita te muestro cómo funciona, ¿vale? Solamente busca aquí VIX, te metes aquí. Igual vamos a hacer más o menos como si hiciéramos su análisis técnico. Vemos que aquí tiene 16.8 puntos. Va que va. Ahorita te voy a mostrar cómo funciona. Ya que este índice, lo que yo he visto, que cuando sube a más de 30, la volatilidad en el mercado es mucha y las acciones van a caer. ¿Vale? Ya sean de Estados Unidos o de México. Cuando el VIX marca subida, todo cae.
Va que va. Ese también es un buen índice para que tú sepas cuando ya esté hasta arriba cómo va a caer. Ahorita te doy unos ejemplos. Bueno, aquí vemos que el VIX por el momento está como en 16 puntos, ¿vale? Lo queremos más o menos como en 15. Eso sería muy bueno. Pero si tú ya lo ves a más de 27 o ves que va llegando a 27, ten mucho cuidado, ya que a lo mejor la volatilidad ya va a ser muy grande. Lo que yo he visto que cuando ya llega a más de 35, todas las acciones caen, ¿vale? Estos son los indicadores que los analistas ellos también checan. ¿Por qué? Porque tiene una gran volatilidad. Si lo regresamos en el tiempo atrás, vean, aquí cuando empezó empezó esto de la pandemia en el 2020, cuando estuvo esta gran subida, vean, subió hasta 80 puntos, ¿vale? Y vean la gran caída que puso. O sea que ustedes tengan mucho cuidado porque cuando pase esto, todas las acciones caerán. Es lo que les decía, que aquí hay una volatilidad gigantesca y es cuando todas las acciones caen, ¿vale? Cuando sube el VIX, recuérdenlo, la volatilidad es muy peligrosa. O sea que tus acciones pueden caer. Ahí ya tú a lo mejor te meterías a pensar si las vendes o no. Como aquí vemos más atrás, el índice ya está como en 51 puntos. Más o menos el VIX, cuando ya lo veas, bueno, para mí, yo que ya lo vea más de 35, ya es muy peligroso. Ahí ya tendría mucho cuidado con mis acciones, ya que si las tengo con ganancia, yo preferiría vender para obtener mi ganancia y tener liquidez, ¿vale? A lo mejor dirás, ¿qué hago con la liquidez? Bueno, a lo mejor ya que hayas vendido tus acciones, preferible mil veces meterlo a CETES o a renta fija que tenerlo en la bolsa. Cuando veas que algo así pasa, recuerda que no te pase lo del 2021, ¿vale? Que compraron en máximos históricos y en el 2022 todo cayó, ya no tenían solvencia, ¿vale? El siguiente indicador, aquí vamos a ver el VIX ya con todas las estas. Vamos a verlo cómo va a corto plazo, a largo plazo. Cómo se ve cuando tú pones así los indicadores. Ya como aquí lo ves tú. A corto plazo ves que aquí va en tendencia bajista. Eso es muy bueno, ya como te dije. Lo queremos ver en menos de 15, ¿vale? Pero igual si lo ves en 25, 26, 27 todavía está muy bien. Pero ya cuando ya lo empieces a ver así como a 27 ya preocúpate un poquito, ¿vale? No es muy alta la volatilidad. Yo para mí es mayor de 30, 35. Ya la volatilidad es mucha. Entonces ahí ya tomaría yo mejor ganancia antes de que pasara algo, ¿va? O aplicaría la estrategia del gurú. Vendería a lo mejor el 3/4 de mis acciones. Si ya viera que el índice VIX sube a 35 o a 40. ¿Por qué? Porque es muy peligroso. Todos venderían. Recuérdalo, este índice para Estados Unidos es muy... Bueno, lo utilizan muchísimo. Aquí vemos igual que tú puedes checar el Parabolic SAR, el estocástico y el MACD. Vemos aquí que tiene una gran caída todavía. Eso es muy bueno para nosotros, ya que nosotros lo queremos ver en menos 15. ¿Vale? También vamos a checar algunos otros indicadores. Como te lo dije, el VIX es uno de ellos. Pero también lo es el oro, lo es el índice que tú sigas. Y bueno, el siguiente indicador va a ser el oro. También el oro. Todos los inversionistas, los más grandes inversionistas, cuando ellos venden todas sus acciones, te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque el oro va a subir. Ellos nunca sacan el dinero de su broker. Ellos mejor lo siguen invirtiendo para que no paguen impuestos. Entonces ellos lo meten en el oro. Como aquí te vas a dar cuenta, ve esta gran caída. Cuando aquí estuvimos en el 2022, en noviembre, vimos que todos vendieron. Y vean cómo metieron el oro y fue subiendo su precio. Ya que lo ves que aquí estuvo en 16,000, en 1600, perdón, 1640 y subió hasta $2,000. Eso es muy bueno. Aquí también vemos cómo estuvo en su máximo histórico de más de $2,000. Pero si regresamos más atrás, cuando estuvo lo de la pandemia en el 2020, entonces sería como en el 2020. Aquí también vemos hasta el 2018 cuando estuvo todas las caídas. Vean qué alza ha subido. O sea, los grandes inversores venden y lo invierten en el oro, ya que es un instrumento que no tiene mucha volatilidad y para ellos es algo como para brindar su dinero, ¿vale? O sea que también recuerda, si el oro ves que va subiendo, más o menos su máximo histórico fue esto de los 2000, si lo llegamos a ver que llega a 2500 hay que tener cuidado, porque posiblemente hay otra caída, ¿vale? Hay que estar a las vivas con esto. Ahorita vemos que el oro va a la alza a corto plazo, va. Vemos que va a la baja en el Parabolic SAR. Bueno, eso es bueno, ya que entonces es poquita la alza que marca a corto plazo. Si lo vemos a largo plazo, aquí está mal esta línea. Déjame ver aquí el arreglo.
Es la línea de 50, 100 y 200. Va que va. Bueno, tendencia alcista la lleva. Entrando en el 2023, como aquí lo vemos, fuimos una tendencia alcista y aún la seguimos teniendo. O sea que a lo mejor este año todavía piensan que todavía subirán los intereses, ¿vale? Todavía subirán los intereses los bancos y a lo mejor la Fed, como en Estados Unidos, seguirá subiendo la puntuación. Cuando tú veas que también la Fed ya empieza a bajar, vas a ver que el oro va a ir cayendo, ¿vale? Bueno, sí, también vemos aquí en el estocástico y en el MACD que lleva una caída. Eso es muy bueno, ya que el oro es el indicador de la volatilidad. Si ahorita va bajando, entonces quiere decir que ya más pronto va a empezar a subir las acciones, ya que los inversores están sacando ese dinero para tener liquidez para comprar acciones, ¿vale? Bueno, te vas a preguntar, ¿qué pasará o por qué checo esto del oro? Como te lo digo, este es un gran indicador, pero vamos a checar ya por último este IPC México para que te muestre unos ejemplos, ¿vale? Bueno, el IPC México, como lo vemos aquí, igual vamos a revisarlo. Como será a corto plazo, a largo plazo, vamos a verlo, ¿vale? Pero aquí vemos primero el estocástico. El estocástico, como lo ves, tiene tendencias que suben, bajan, ¿vale? Ahorita estamos aquí en lo más alto, pero eso es bueno, recuérdalo, cuando el IPC, que es el IPC México que sigue a la Bolsa Mexicana de Valores, va hacia arriba, ten por seguro que tus acciones van a subir de precio, ¿vale? Igual el MACD nos está marcando subida, eso quiere decir que nuestras acciones mexicanas van a subir de precio, ¿vale? Tú te dirás, entonces, ¿qué es lo que mide aquí la volatilidad? Bueno, cuando tú veas que el IPC México, si tú sigues acciones mexicanas, como aquí lo vemos, está está en septiembre, ¿vale? Aquí, bueno, vamos a finales sí sería a principios de septiembre, ¿vale? Vamos a buscar, aquí está en un precio más bajo como aquí te lo mostré, ¿vale? Aquí ves este precio, aquí estuvo la gran caída. Bueno, tú dirás, ¿qué es lo que va a servir esto? ¿Vale? Bueno, lo que te va a servir esto, que cuando tú veas una gran caída en tu índice que tú estés vigilando, puedes entrar a cualquier acción que sea de tu índice. Como aquí vemos una acción de México, vamos a buscar Walmex, ¿vale? Bueno, vamos a buscar Walmex en el 2022, en el mes 08, a principios del 09, ¿vale? Aquí vamos a buscarlo y mira, aquí está, ¿vale? A principios del 09. Esta es la caída que te muestra el IPC México. Cuando tú veas que el IPC México tiene una gran caída, busca las acciones que son, bueno, como te dije, que son las primeras acciones en los ETFs, ¿va? Como te enseñé en el Nasdaq, que son las mejores acciones de México y vas a ver cómo van a caer su precio. Tú ya puedes comprar. Y bueno, te voy a enseñar otro ejemplo con otra acción. Vamos a ver. Vamos a ver con la de FEMSA, ¿vale? Igual con lo mismo, vamos a buscar en el 2022, en el mes 08, ¿vale? FEMSA no tiene mucho volumen, pero igual vamos a checarlo. Aquí estamos, a ver, 22.08, aquí ya estamos por aquí. Bueno, mira, aquí está la gran caída que tuvo cuando el IPC cayó. Estuvimos como a 100 pesos y ahorita estamos a 135. Ven, esto es lo que te digo, el IPC cuando cae, tú tienes que ir checando tus acciones, porque posiblemente tienes una gran entrada cuando el IPC te lo muestra, pero también ve, cuando el IPC cae y empiece a caer, tú puedes vender tus acciones, ya cuando te marque el VIX, te marque el oro y te marque tu índice que está checando, es que se va a caer el mercado, entonces ahí tú tienes que vender. ¿Para qué? Para que tengas solvencia económica, para cuando llegues casi al fondo, vuelvas a comprar y entres con todo, ¿vale? Tengas liquidez para comprar en los precios más bajos, ya que va a caer las acciones, va que va. Aquí lo vemos, el IPC, te digo, va en tendencia alcista por el momento. Eso es bueno, todas tus acciones van a ir subiendo poco a poco. Pero recuerda que en las grandes caídas, chécalas. Como aquí esta es una caída, tú puedes checar y así vas a ver que tus acciones van cayendo, ¿vale? Así sirve estos índices de volatilidad. Cuando tú veas que los índices van cayendo, o va cayendo el oro, o va cayendo el VIX, bueno, sube el VIX, ten mucho cuidado, ¿vale? Así ya no te va a pasar lo del 2022 a principios, cuando nadie te dijo que vendieras y todo se fue al suelo. Mucha gente tuvo muchas pérdidas. En verdad, nunca deseo que te pase esto. Pero como aquí vemos el IPC, vamos en tendencia alcista. Aquí nos marca el SAR parabólico.
Igual nos está marcando tendencia alcista el estocástico y el MACD. Eso es muy bueno, ya que nuestras acciones van a ir hacia arriba, ¿vale? O sea que ten mucho cuidado, ten en cuenta estos indicadores para que no te pase lo que pasó el año pasado. Checa las caídas, checa el VIX, que si sube mucho, chécalo. Cuando sube el VIX es que las acciones van a caer. Cuando sube como la Bolsa Mexicana de Valores, eso es que tus acciones van para arriba. Cuando tienen caídas puede haber una zona de entrada. Cuando el oro sube es porque los grandes inversionistas quieren vender. O sea que mucho cuidado y mucho ojo con estos indicadores. Trata de tenerlos siempre a la mano para que los cheques. Mínimo chécalos cada 2 meses, ¿vale? Y bueno, también lo que te quiero decir, únete a nuestra página de Facebook. Espero quieras participar en nuestro reto que vamos a hacer virtual de trading, ¿vale? En el video pasado, chécalo. Ahí ya te enseño cómo puedes bajar la aplicación de la bolsa virtual. Bueno, espero te haya gustado el video. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la próxima. Aquí te dejo otros videos para que sigas aprendiendo. Muchísimas gracias y nos vemos luego. Cuídense mucho. Bye.